Muy buenos días para todos. Algunos los he podido saludar, algunos no los he podido saludar. Bien, continuamos con esta serie de estudios sobre la familia. Y hoy toca hablar un aspecto importante, ¿no? El cual son los roles dentro de la familia, el diseño por el cual el propósito por el cual el hombre fue diseñado y el propósito por el cual la mujer también fue diseñado. Le voy a pedir a Martín, que tiene el micrófono, si puede leer de Génesis 2, del 18 al 25. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Bien, hasta ahí vamos a ir. Primero esa parte. Eh, lo que estamos viendo es lo que Dios llama, o lo que los grandes eruditos de la Biblia es la primera institución creada por Dios, el matrimonio, el hogar, ¿no? La unión entre dos personas. Si hay algo particular es el diseño de Dios. Obviamente, ¿no? Cuando uno diseña algo es para cumplir una cierta función. Cuando alguien inventó el auto, se inventó para utilizarlo ¿en dónde? Sobre el suelo. Ahora, ¿qué pasa si yo ese auto lo llevo al dique y se va a hundir? Porque está diseñado justamente para funcionar sobre la tierra. Y bueno, y pasa exactamente lo mismo entre el hombre y la mujer. Eh, Hoy la sociedad trata de lo que Dios ha creado, que es bueno, los roles dentro del hogar, los roles dentro del matrimonio. La sociedad hoy los está transformando, los está desfigurando de lo que verdaderamente es el plan de Dios, y confunden la igualdad con la uniformidad, ¿no? Y para que tengamos un poco en cuenta, el hombre y la mujer son en dignidad iguales. ¿Por qué? Porque el texto nos dice que ambos fueron creados. Cuando Dios habla en Génesis, unos versículos más adelante, diciendo de crear al hombre, que lo va a hacer a su imagen y semejanza. El hombre, tanto como la mujer, tienen la dignidad porque portan la imagen de Dios. Ahora, el hombre ocupa un rol y la mujer ocupa otro rol. Y vemos que en los primeros días, cuando leíamos en los primeros versículos, Dios le había pedido a Adán, tenía que hacer un trabajo. ¿Cuál era ese trabajo? Ponerle nombre a todos los animales, a todas las bestias, a todas las aves que estuviesen en la creación. Ese era hasta el momento el rol del hombre, el trabajo que Adán debía llevar. Luego ve Dios que todos tenían de ayunta a su pareja y ve que el hombre estaba solo y dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosles una ayuda idónea. Y ese es el rol de Eva, la ayuda idónea, la ayuda, el complemento de... Y la idea que de esta mañana hoy podamos aprender, ¿no? Primeramente lo que el Señor me ha enseñado a mí, y espero que nos podamos llevar todo a nuestros hogares, es que podamos ser el complemento y no la disfuncionalidad, que podamos como parejas, matrimonios, estar complementados y también entender cuál es el propósito de Dios a lo largo de este estudio de la familia. Y ahora yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es más importante, un arco o una flecha? ¿Por qué los dos? Porque el arco sin la flecha no sirve y la flecha sin el arco tampoco sirve. O sea, es un complemento entre los dos que hacen que
las dos funciones. El arco es para darle potencia y la flecha es lo que da en el blanco. Por lo tanto, no podemos decir que el arco es más importante que la flecha y la flecha es más importante que el arco. Por lo tanto, no podemos decir que el hombre es más importante que la mujer o la mujer es más importante que el hombre. En igualdad, en dignidad, los dos son por iguales. Ahora, que los dos en indignidad o en igualdad ante los ojos de Dios sean iguales, ¿quiere decir que deben llevar a cabo el mismo rol? No. Pero la sociedad y el mundo de hoy en día introduce, ya sea a través de las enseñanzas, de lo que vemos, que tanto el hombre como la mujer pueden ocupar el rol que ellos quieran. Pueden ocupar, y esto tiene que ver mucho también por la caída. Cuando el pecado ingresa al mundo, desde la caída, desde el pecado de Adán y Eva, trajo las consecuencias hasta el día de hoy. Y esas consecuencias es la famosa llamada la guerra de sexos. La mujer queriendo ocupar el lugar del hombre y el hombre desligándose de la responsabilidad que Dios le da. Y a lo largo de este mensaje lo vamos a estudiar. Y yo quisiera que pudiéramos separar en 4 puntos importantes para que podamos aprender. Y el punto número 1 es el fundamento, la igualdad y la distinción de funciones. Génesis 1:27. Dije recién que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios establece dignidad y un valor intrínseco entre la igualdad de género entre el hombre y la mujer. Significa que los seres humanos reflejan cualidades divinas de Dios. Tienen conciencia, moral, racionalidad, tienen un propósito divino, siendo creados por Dios como varón y hembra. Eso es algo que todo ser humano tiene desde que nace. Voluntad, la capacidad de pensar. El ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Razón y voluntad. Ahora, en valor y dignidad, el pasaje nos muestra 3 cosas. Que el hombre tiene valor y dignidad, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Que el hombre solamente hay 2 cosas, 2 géneros, varón y hembra. Si hoy acá sucediera un incendio, ¿no? Y después el médico a cargo de hacer la autopsia analiza el cuerpo ya todo quemado, genéticamente va a describir quiénes eran varón y quiénes eran mujeres, varón y hembra. Hoy la sociedad dice, no, bueno, no solamente son varón y hembra, eso es una construcción social que se ha hecho a lo largo del tiempo. Hay distintos tipos de género. Eso es lo que el mundo dice. Pero la ciencia y la palabra de Dios, la Biblia, por sobre todas las cosas, que es lo más importante, nos dice que hay 2 géneros, varón y hembra. Y si aplicase lo que dijimos recién, los resultados van a dar que hay un porcentaje de varones hubo acá y otro porcentaje de mujeres hubo en este lugar. Es una manera de ilustración, ¿no? Si obviamente vemos fuego vamos a salir corriendo, pero es una manera de ilustrar, dice. Y por otro, este pasaje también nos muestra un propósito. La creación a imagen de Dios implica un propósito especial y la responsabilidad de gobernar y cuidar la creación de Dios. Refleja también que el hombre sea creado a imagen y semejanza de Dios, este Dios trino, ¿no? Que deja que el ser humano tenga aspectos de Él, de ese Creador. Cuando nosotros leemos, vemos la creación de Dios, vemos que Dios ha puesto orden, no solamente en las montañas, en los cielos, en las estrellas, que cada cosa está minuciosamente acomodada en su lugar. Pensamos aún en la Tierra, que si la Tierra se desviara 5 milímetros hacia un lado, nos podríamos morir de calor, o si se desviara 5 milímetros hacia otro lado, podríamos congelarnos todos. Bueno, Dios ha dejado minuciosamente en la creación sus huellas dactilares, como un artista deja en sus lienzos su firma. Pasa exactamente mismo con el hombre. Dios ha dejado su conciencia plasmada en el hombre, Dios ha dejado la voluntad en el hombre, Dios ha dejado cualidades. ¿Para qué son estas, la conciencia y todo esto? Bueno, para que simplemente el hombre no sea una máquina. Porque es fácil, bueno, para Dios hubiese sido más fácil hacer un robot y programarlo para hacer lo que yo quiera, que me obedezca. Y ciertamente Dios
no quiere eso para con nosotros. Dios quiere que lo obedezcamos, pero voluntariamente, que le amemos voluntariamente. El amor de Dios no se impone sobre nosotros. Y eso también lo vamos a ir viendo a lo largo de este mensaje. Pero bien, dije recién que tanto el hombre como la mujer llevan distintos roles. Vamos a leer Efesios capítulo 5 del 21 al 33. Efesios 5 del 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de representársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bien, aquí Pablo está dando a la iglesia de Éfeso varias introducciones, varias correcciones, varias recomendaciones y también mandamientos para que los esposos, tanto los hombres como las mujeres dentro del matrimonio, lleven a cabo. Y acá se resalta primeramente el rol dentro del hogar como símbolo protector de la familia. Se destaca al hombre como el liderazgo del hogar. Dice que Cristo es el esposo de la iglesia y que nosotros debemos seguir su ejemplo. ¿Y cuál es ese ejemplo? Bueno, un amor sacrificial, un amor que protege, un amor que cuida. Ciertamente Gabriel nos compartía el domingo pasado que el amor no es un sentimiento en sí, sino que es más como un arte que se lleva a cabo y se practica y se trabaja todos los días. Porque al principio yo puedo estar enamorado de la belleza de mi esposa, y bueno, y con los pasar de los años, sí, eso se va terminando. Y es el sentimiento que termina. Pero el amor es un arte que se practica y se perfecciona todos los días. Es una entrega diaria voluntariamente hacia la otra persona. Y justamente el hombre ocupa ese rol de proteger, de cuidar y de amar ¿a quién? A su esposa, el lado femenino del hogar. Por otro lado, también entendemos que el hombre es el que debe tener la iniciativa espiritual. Es el hombre el que debe llevar a su familia a los pies de Cristo. Es el hombre que debe enseñar a sus familias el conocer más a Dios, el servir más a Dios. Y es el hombre el que debe proveer y proteger a su familia. Y pensaba, ¿no? Si volvemos a Génesis 2, 22, lo hablaba anoche con Gaby, esto muy, la verdad me sorprendía, dice que Dios tomó de la costilla del hombre e hizo la mujer. Pero Adán fue creado, dice, del polvo. Dios creó a Adán del polvo y a Eva la creó de la costilla del hombre. Y bueno, acá hay muchas alegorías, lo literal es que Dios creó al hombre, creó a Eva, su esposa, de la costilla del hombre. Eso es lo literal y lo que la Biblia nos enseña. Pero podemos también sumarle como que el hombre tuvo que pagar un costo, le tuvo que costar algo el tener su complemento,
aquello, su ayuda idónea. El hombre tuvo que pagar, le tuvo que costar algo el poder estar completo, porque el hombre hasta en ese momento estaba a medias. Es como de nuevo, estaba el arco sin la flecha, podemos decir lo mismo. Dios le da esa ayuda idónea para que el hombre esté emocionalmente completo. Y recordemos que hasta este punto todavía no había ingresado el pecado en la humanidad. Y acá me gustaría que nosotros que somos varones, hombres de hogar, podamos entender que no es un líder aquel que llega a casa, golpea la mesa y pregunta qué hay para comer. Eso no es un líder. Un líder es el que llega a casa y pregunta ¿en qué puedo ayudarte para aliviar tus cargas? Un líder es aquel que pregunta, dice, bueno, mañana hay reunión, ¿en qué te puedo ayudar para que no nos perdamos ningún mensaje? Un líder es aquel que acompaña, un líder es aquel que alimenta su hogar, no solo económicamente, que el hombre, obviamente el hombre debe trabajar para mantener su familia, su hogar, pero el hombre también debe ser el que impulse a su familia. Bueno, ya tenemos reunión, vamos llegando tarde, ¿en qué te puedo facilitar para que lleguemos a horario? Para que no nos perdamos el mensaje. ¿Cómo podemos? Eso es un líder. No es el que impone su voluntad a los gritos y a la fuerza, es el que se gana el respeto y el amor y la admiración de su cónyuge, de su esposa, de la parte de su complemento, porque ama sacrificialmente. El hombre debe sacrificar algo para su esposa. Y pensaba, ¿no?, en el rol y la importancia. Dios ha resguardado a la mujer de llevar este rol porque el hombre dentro del hogar es como el pararrayo que está arriba de los edificios. ¿Cuál es la función del pararrayo? Lo dice su nombre. Recibir, si hay una tormenta eléctrica, ¿qué cosa? Las descargas. ¿Para qué? Para que la infraestructura o la casa no se vea afectada. Bueno, ciertamente el rol del hombre en el hogar es ese, está por encima de su familia, pero para proteger, para recibir los daños, para recibir todos los tipos de castigos que vengan, para proteger y resguardar a su familia. Ese es el rol del hombre. Lo que Dios le libró a la mujer de llevar ese rol, ese es el rol del hombre dentro del hogar. El hombre debe proteger, el hombre debe tener la iniciativa espiritual, el hombre debe proveer, debe proteger nuevamente sin imponer a la fuerza o a los gritos su voluntad. Y acá una aplicación. Ser un líder, como dije recién, no es levantar la voz, no es golpear la mesa, es acompañar y ayudar. Es apoyar y es tomar la iniciativa de que, bueno, si esta semana hemos tenido una semana difícil, bueno, yo te quiero ayudar para que primeramente no descuidemos nuestra relación con Dios. Y segundo, que no descuidemos nuestro servicio a Dios. No descuidemos la crianza, no descuidemos ningún aspecto que son roles que la mujer puede llevar también a cabo en el hogar, pero el hombre tiene que estar para acompañar, el hombre tiene que tener la iniciativa. Y ahora vamos a la otra parte, al complemento, a la media naranja. La feminidad es el apoyo y la sabiduría. Y es muy cierto porque hombres no podemos en nuestra mente realizar más de 5 cosas al mismo tiempo. Y ya sumémosle que ya tenemos que respirar, tenemos que caminar y a veces, tenemos que ir, no podemos. Y las hermanas se ríen porque saben, las hermanas tienen en su mente tienen una ramificación de cosas y pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, los hombres no tenemos esas cualidades. No es que el hombre dice, no, bueno, la quiero fastidiar, la voy a hacer renegar. Bueno, no, los hombres no podemos. Eso es algo que las mujeres tienen, que pueden llevar a cabo, que Dios le ha dado la sabiduría para poder llevar muchas acciones al mismo tiempo. Y es justamente lo que el hombre necesita. Porque el hombre es muy lineal y piensa, bueno, tengo que tratar de llegar sano y salvo desde el trabajo hasta casa, desde casa hasta la iglesia, y así el hombre es muy lineal, pero la mujer ramifica todo eso. Texto 1 de Pedro, capítulo 3, del 1 al 4. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Bien. Proverbios 31:10. Ah, perdón, faltaba el 4, perdón. Volvamos a Efesios. A 1 de Pedro, perdón. Ahí está. Primera de Pedro 3:4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora sí, Proverbio 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Muy bien. Acá Pedro, volvemos a 1 de Pedro, en el versículo 1. Acá Pedro da unas recomendaciones, un listado para las mujeres. Dice que la mujer debe estar sujeta a sus maridos para que también ellos crean en la palabra. Y habla también de una conducta de sumisión, también una conducta de estar sujetos. Así como la iglesia se sujeta a la voluntad de Cristo, como la iglesia se sujeta al Señor Jesucristo, las esposas deben estar sujetas a sus maridos. El Salmo 30:10, y vamos a relacionar estos tres pasajes. Dice: oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y la palabra de acá, ayudador, que se está hablando en el Salmos, es la palabra eser. Es la misma que se usa para describir a Dios como nuestro ayudador, ayudante, pero no de una manera lejana, como bajando la dignidad de Dios, sino como una forma activa en que Dios ayuda más, sería como un rescatador. Es Dios nuestro ayudador, pero en el rol que Él funciona es como un Dios que nos ayuda en el auxilio. Bueno, aplica exactamente para las esposas, que las esposas son ese complemento y esa ayuda que el hombre necesita. No es inferior en cuanto a dignidad, no es inferior en cuanto en creación de Dios, sino que su rol dentro del hogar es ser sabia, es ayudar y es apoyar también las decisiones del esposo, ¿no? Y teniendo en cuenta siempre y cuando los esposos seamos los que dicen Efesios, aquellos que aman a sus esposas, aquellos que las cuidan, aquellos que las protegen. Salmo 121, versículo 1 y 2. Y acá nuevamente se ve el rol de Dios como el ayudador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bien, acá la ayuda no es una ayuda pasiva, sino es una ayuda activa. No es una ayuda secundaria, sino que es una ayuda primaria. Es un rol de fortaleza, de acompañamiento. No se refiere a una asistencia subordinada, sino más a las tareas que ayudan, una ayuda poderosa, una ayuda fuerte para, en este caso, el salmista, en este caso para nosotros los hombres, nuestras esposas. Pero también tiene sus características, y así como el hombre muchas veces no lleva a cabo esas funciones en el hogar que debería llevar a cabo, que Dios diseñó para que lleve a cabo, por causa del pecado, no las lleva a cabo, la mujer también tiene su rol. Primero es que la mujer es sabiduría edificadora. Leíamos en Pedro recién que la esposa sujetada a su marido con sabiduría puede llegar a ganar al esposo. Y también es una influencia espiritual, ya sea para los chicos, ya sea también para acompañar al esposo, lo menciona en lo que acabamos de leer. Y acá también traería otra ilustración. Si bien dije recién que el hombre era como el pararrayos, ahora la esposa o la mujer en el hogar es, el hombre ahora en nuestra ilustración, para no usar de nuevo la construcción, es como un árbol frondoso que está lleno de hojas, lleno de frutos, y el hombre es ese tronco fuerte que está firme.
y la esposa son esas raíces que están por debajo que no se ven, pero que sin las raíces ese árbol se muere, no perdura, se cae, viene el viento y lo destroza. Pero cuando las raíces están arraigadas y están bien sujetas a la tierra y reciben los nutrientes de la tierra, es que ese árbol pesado y frondoso puede sostenerse. Las esposas deben estar dispuestas a ayudar el liderazgo de sus esposos, deben estar dispuestas a acompañar. Y no es decirle que sí a todo, es simplemente decir, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, si es lo que has orado y Dios te ha respondido, yo te voy a acompañar en oración. Si es lo que Dios ha puesto en tu corazón, voy a estar orando por vos para que Dios te muestre si es la decisión o el camino correcto. No es decirle decirle sí a todo al esposo como un niño chico para mantenerlo contento. Es ser sabia, es darle esa sabiduría que tal vez al hombre le falta, que es darle esa ayuda que también el hombre necesita. Pero acá hay un problema. Como dije recién, todo esto, el plan de Dios era hasta antes de la caída. Luego de la caída, ¿qué pasa? Ingresa el pecado y por el pecado ingresa la muerte y por el pecado se distorsiona el modelo de Dios para el hombre y para la mujer. Y eso es una realidad y hoy lo vivimos. Cada uno de nosotros que anda en la calle o ve las noticias, entiende que hoy unas familias pueden ser dos mujeres, dos hombres, o puede ser un hombre que se percibe mujer y una mujer que se percibe hombre. Ese es el concepto de la sociedad de familia. Y que cada uno lleva el rol que mejor le salga y mejor pueda. Y después vemos la consecuencia en la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque el pecado hizo destrozos, por donde entró hizo desastres. Y esto también nos lleva a que tanto el hombre como la mujer quiera desocupar u ocupar el rol que Dios le ha dado. Por ejemplo, los hombres, por causa del pecado, cuando el pecado ingresa a la humanidad, tiene tendencia a dos cosas. A la dominación, como dije recién, a imponer su voluntad, que sabemos que no es el plan de Dios imponer la voluntad a la fuerza, a la agresividad o a la violencia, o a la suma pasividad. Y tenemos un ejemplo muy claro de lo que sucedió. Adán en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bien, aquí nosotros ya todos conocemos la historia. Tenían prohibido comer un fruto. Dios le había dicho a Adán, a él antes de crear a Eva, que de ese fruto no podían comer, de ese árbol no podían comer. Pregunta, ¿cuál era la función o qué es lo que debería haber hecho Adán en esa situación? Dice que la serpiente habló a Eva. ¿Qué es lo que tendría que haber estado haciendo Adán en ese momento? Acompañando, protegiendo, cuidando de su esposa. Aquello que tanto le costó. Adán debía estar cuidando y protegiendo de su esposa. Y la Biblia no nos dice que Adán estaba en otro lugar. La Biblia, hay otras traducciones que dice que inmediatamente Eva le dio el fruto a su esposo. ¿Qué pasa con los hombres que no queremos llevar a cabo el rol que Dios nos pide, para el cual nos diseñó? ¿Qué pasa con los hombres que no estamos impulsando a nuestros hijos, a nuestras esposas, a congregar, a servir, a buscar más de Dios, a tener un plan de lectura? ¿Qué pasa? Podemos caer en estos dos, o en la completa pasividad y dejar que la mujer ocupe un rol que no le corresponde porque nosotros no queremos llevar esa responsabilidad, o podemos caer en la dominación por imponer nuestra voluntad a la fuerza, a los gritos, y ese no es el plan de Dios. Otro ejemplo también que podemos ver en la Biblia es el ejemplo de Acab, en Primera de Reyes 21. Acab codiciaba la viña de Nabot, pero en ese pasivo ante la ley, cuando Nabot se niega, Acab se acuesta en su cama con resentimiento, permitiendo que su esposa Jezabel tome el control.
orquestando así el asesinato de Nabot y tome la viña. La pasividad dentro del hogar trae sus consecuencias. El hombre debe ocupar el rol dentro del hogar para el cual fue diseñado. Después también tenemos el otro caso, las mujeres. La mujer tiene también tendencia a tomar el control y hacia tener un resentimiento hacia el esposo. Como consecuencia de la caída, la tendencia al control, al aparecer en las relaciones, buscar imponer su voluntad o reaccionando amargamente. Y acá tenemos el ejemplo de Eva. Tras la caída, Eva cambia todo, toda la iniciativa de comer el fruto, luego le dio al esposo. También tenemos el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham, que quería tener un hijo, pero como no podía, era estéril. ¿Qué hizo Sara? Tomó la iniciativa, dice, bueno, yo voy a tomar las decisiones, y le dio a su esposo, su sierva, para que tuviese un hijo. Esa decisión no le correspondía tomar a Sara, ella estaba tomando la iniciativa, lo vemos en Génesis 16, no lo vamos, tarea para la casa para que lo puedan leer. Cuando el hombre no ocupa el rol que debería ocupar en el hogar, la mujer, por causa del pecado, por causa de su naturaleza, va a querer ocupar ese rol. Y como dije de nuevo, un auto no está diseñado para funcionar en el agua. Un bote no está diseñado para funcionar sobre tierra. Ahora, todo esto que vimos, y es muy bueno, y seguramente Dios tiene para corregir en mi vida, primeramente, y en la vida de cada uno de nosotros tiene algo para corregirnos. Pero primero debemos saber identificar si en nuestras vidas hay matices de estos. ¿Estamos sirviendo a Dios o estamos peleando para ver quién sirve mejor a Dios? Competencia versus complemento. El matrimonio, el hombre y la mujer son un complemento, no son una competencia. No es una guerra que se debe pelear. No es una guerra que ellos deben complementarse, así como los engranajes de un reloj encajan perfectamente para que bien pueda llevar a cabo su función, el que es dar la hora. Tanto el esposo como la esposa, el hombre dentro del hogar, deben encajar armoniosamente para que funcione. Y ahora unas preguntas. ¿Cómo puedo reflejar para los hombres mejor el sacrificio de Cristo por su esposa? De Cristo. Dijimos que Cristo es el ejemplo, que Cristo tuvo un amor sacrificial, se entregó, protege a su iglesia, cuida a su iglesia, alimenta a su iglesia, provee para su iglesia. El hombre debe seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros hoy demostrar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas para con nuestros esposos? Esposas, ¿cómo puedo ser la fortaleza que anime al esposo o al hombre para que sea lo que Dios quiera él? ¿Cómo podemos estar haciendo? Debemos identificar esto muy valioso, muy importante, para que entendamos que ninguno es mayor al otro, que el hombre no pisotea a la mujer, ni que la mujer debe resentirse con el hombre. El amor no se impone. Como dijimos, el amor de Dios es un amor sacrificial, es un amor que merece admiración. Hay una ilustración muy linda. Bueno, no quedó ninguno de los chicos que es músico, pero ¿se imaginan ustedes una orquesta, un concierto donde haya un violín y un piano? Vamos. ¿Qué pasa si el violín quiere sobresalir y escucharse más que el piano? Hay una melodía, hay una armonía, pero bueno, cuando el violín quiere ser más que el piano, empieza a tocar más fuerte y empieza a tocar a destiempo. ¿Y qué va a pasar con esa armonía? Se rompe. Bueno, el esposo y la esposa son como dos instrumentos diferentes. Como dije, un piano y un violín. No son iguales, no suenan iguales y no compite para ver quién toca más fuerte. Eso es una realidad. El éxito no es que el violín suene como el piano, sino que cada uno toque su parte y lo haga con excelencia. Sin embargo, dos instrumentos tocados solo pueden desafinar o perder el ritmo. Necesitan una frecuencia maestra, un tono que los mantenga en perfecta sintonía
para que las diferencias de sonido no sean ruidosos, sino siga siendo una armonía. Y cuando buscaba esto, se me viene a la mente Eclesiastés 4:12. Nuestro hermano Daniel nos compartió hasta el versículo 11 anoche. Eclesiastés 4:12, un versículo muy lindo. La verdad que durante la semana me ha servido y me ha ayudado mucho. Si lo tenemos en la NTV, o en alguna otra versión, NBI. ¿Martín? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Si el esposo y la esposa son una melodía, Dios es el que le da armonía a esos instrumentos. Lo que nos está enseñando acá es, bueno, un cordón de 3 dobleces no se va a romper fácil. Eh, en la música del hogar, Dios es el tercer hilo. Si el esposo desafina, y acá voy a ser muy poético, y cae en la pasividad o en el dominio, el hilo de Dios es el que lo sostiene. Ahora, si la esposa pierde el ritmo y cae en control o en resentimiento, el hilo de Dios la guía de vuelta. Un matrimonio de 2 hilos trae tarde o temprano se desgasta, de 2 hilos, perdón, tarde o temprano se desgasta por la fricción. Pero cuando Dios es el tercer doblez, Él se entrelaza en medio de sus diferencias, convirtiendo la competencia en una canción que refleja su gloria. No intentemos tocar solo. Dejen que el autor de la música sea quien trence sus vidas para que nada pueda romperse. Si en un hogar, en una familia, en un matrimonio, está este tercer doblez, que es Dios, el matrimonio va a prevalecer. Pero tengamos cuidado de no caer en la pasividad, de no caer en la competencia, de no caer en el resentimiento. Entendamos que Dios nos ha diseñado con un propósito y un plan a cada uno de nosotros. Entendamos que Dios quiere que llevemos a cabo el propósito para el cual Él nos ha creado. No debemos querer ocupar el lugar que no nos corresponde. Y como iglesia también nos anima a valorar este amor sacrificial que tuvo Cristo por nosotros. Un amor entregado, un amor que se despojó a sí mismo, se vació de su gloria para venir a morir a cada uno de nosotros. Hombres, ¿estamos dispuestos a experimentar el mismo amor que Cristo tuvo por la iglesia? Mujeres, ¿están dispuestas a sujetarse a ese amor? La verdad que es a lo largo de la semana que he estado leyendo y pensado, digo, ¿cuántas cosas tengo para mejorar en mi vida? ¿Cuántas cosas el Señor me ha hablado eh, para que pueda ser primeramente obediente a su voz? Y me doy cuenta que en muchas decisiones que tomo como líder de hogar no consulto a Dios. Y a veces eso trae las consecuencias. Y a veces, y a veces eso también, consecuencias que van a repercutir en mi esposa o en mis hijos o en mi hogar o en distintos aspectos o hasta en lo laboral. Pero el hombre debe siempre buscar la guía de Dios para poder sostener el hogar, y debemos entender que el mundo allá afuera arma una batalla campal esto, que la mujer tiene más derechos que el hombre y el hombre tiene más derechos que la mujer, que tanto el hombre es inferior a la mujer y el hombre, que la mujer es inferior al hombre. Para los ojos de Dios, en igualdad de dignidad son iguales. Ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre es el que lleva una mayor responsabilidad en el hogar, pero va a ser el hombre que va a dar cuentas también por su familia el día que cuando Cristo vuelva. Va a ser el hombre que va a dar cuenta por su familia, y mayor es la responsabilidad que el hombre tiene en el hogar. Concluimos diciendo, no somos dos piezas iguales tratando de encajar a las fuerzas. Somos dos piezas diferentes, porque una arandela no es exactamente igual, sino que es un poco más diferente para que puedan encajar bien, diseñadas por un maestro artesano para crear una imagen complementada de su amor.
¿qué nos podemos llevar para nuestros hogares? Bueno, debemos ser hombres de verdad, debemos, las hermanas, mujeres virtuosas, sabias en el hogar. Y pensaba, ¿no?, en Timoteo. ¿Quién era la que le enseñaba las escrituras a Timoteo? Su madre y su abuela. Bueno, la Biblia no nos dice por qué, pero dice que era su madre y su abuela. Bueno, dentro del hogar hay roles que debemos llevar a cabo. Y pidamos pidamos sabiduría a Dios en todo momento para no corrernos no caer en pasividad, no caer en imponer por la fuerza, ni tampoco caer en ocupar un rol que no nos corresponde, ni tampoco en el resentimiento. Y ojalá que, así como me ha ayudado mucho esta semana, también pueda ser de ayuda para todos nosotros y entender cuál es el propósito y el rol de Dios en mi vida. Cuál es lo que Dios quiere que haga. Y ahora la gran pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a llevar a cabo lo que Dios me ha pedido que sea? Por lo cual Dios me ha diseñado. Gran pregunta. Que sea un desafío para cada uno de nosotros en esta semana, decir, quiero llevar a cabo lo que Dios ha diseñado en mi vida. Y a veces cuesta. El llevar a cabo la voluntad de Dios nos va a costar, porque vivimos, como nos compartía Helmut de terminar la cena, vivimos en un mundo malo, donde todo lo que Dios ha estipulado que es bueno y es santo, porque lo ha creado Él, el mundo lo rotula como algo innecesario, algo obsoleto, algo que ya ha pasado. Y ojalá que podamos perseverar en el tiempo, en la enseñanza de su palabra, que nos hace bien y también nos mantiene alerta para que no caigamos en tentación, para que no sucumbamos ante el engaño. Que Dios bendiga su palabra.